médico cirujano por la Facultad de Medicina y tiene una especialidad en anatomía patológica. También realizó una especialidad en citopatología y, bueno, tiene también una maestría. El doctor actualmente trabaja en la coordinación de patología del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica aquí en la Ciudad de México. Y bueno, ha participado esencialmente en la publicación de los lineamientos en la vigilancia epidemiológica del cáncer de cuello y del útero. Bueno, el doctor siempre nos ha ayudado en estas sesiones. Y bueno, doctor, pues muchísimas gracias y no sé si quiera comenzar. Sí, gracias Adrián por la presentación. Gracias a la Asociación Mexicana de Técnicos en Patobiología por la invitación a este seminario virtual. Si nos pueden ayudar a eliminar las líneas, por favor, de la pantalla para que el doctor pueda comenzar. Doctor, creo que no se escucha su micrófono. Y los que estén trabajando, que lo hagan con todas las... lo que me pidieron que hablara es que en este curso de base líquida, es que habláramos de los estándares para identificar muestras inadecuadas en base líquida. Esto es, vamos a hablar de la calidad de la muestra de citología en base líquida. Y para ponernos en contexto, vean, esto es lo que ha pasado con el cáncer del cuello del útero en México en 25 años. Desde 1990 a 2016, como pueden ver, las tasas de mortalidad por cáncer de cuello del útero en nuestro país son altas, son muy, muy altas. Aunque si bien es cierto, ha habido una disminución de tasas de mortalidad de más del 50%, del 23 al 11.4, pues realmente seguimos siendo un país que sigue teniendo una alta mortalidad. ¿Cuál debería ser nuestra meta? La Organización Panamericana de la Salud recientemente ha puesto como meta o ha fijado como meta que tengamos tasas de mortalidad por abajo del 5%. Y como ven, pues la brecha es muy grande, ¿no? ¿Cómo tamizamos en México? En México durante muchos años hicimos tamizaje con citología convencional a mujeres entre 25 y 64 años. Y a partir del 2017, además del tamizaje con citología cervical, se empezó a hacer tamizaje con pruebas de BPH y citología en base líquida refleja. Esto lo que ha provocado es que pues, muchos de nuestros técnicos en nuestro país pues nos empecemos a enfrentar o llevemos algunos años enfrentándonos al uso de la citología de base líquida. ¿Por qué tenemos tasas tan elevadas de mortalidad? Pues la verdad es que es un problema muy complejo, como muchas de las enfermedades y de los problemas epidemiológicos de nuestro país. Pero una de las razones o una de las causas que hemos visto es la mala calidad en toma de muestras y también la mala calidad en la interpretación. Y no quiero decir con esto que los técnicos en nuestro país no sepan o no sepamos interpretar muestras citológicas para identificar lesiones o no, sino lo que hemos visto o lo que hemos encontrado, y que es lo que les voy a platicar en los siguientes minutos, es que hemos encontrado que hay falta de estandarización de procedimientos para hacer cosas tan esenciales como la evaluación de calidad de la muestra. Y justo, precisamente, esa es una parte del trabajo que realiza el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. Nos encargamos, entre muchas otras enfermedades, hacer la vigilancia epidemiológica de
del cáncer del cuello del útero en nuestro país, y lo hacemos a través de los laboratorios estatales de salud pública y de los laboratorios de citología del Estado. Entonces, lo que hacemos es controlarlo, y con este trabajo de control de calidad externo que hemos llevado a cabo en los últimos 5 años en el país, nos hemos dado cuenta de algunas áreas de oportunidad. Esto es en general lo que hacemos como parte del control de calidad externo a los laboratorios de la Secretaría de Salud en México. Lo que hacemos como trabajo de control de calidad es que a los laboratorios les pedimos 500 muestras citológicas ya interpretadas por ellos. Eh, Estas muestras deben de ser 500 muestras seriadas de numeración continua. Pedimos que sea numeración continua para que no elijan los casos, y les solicitamos que nos los envíen al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, en donde nosotros lo revisamos. Lo que hacemos es tenemos como parte de nuestro procedimiento estándar hacer doble revisión del material. Entonces, el material lo revisan 2 personas de manera independiente y cegada al diagnóstico del anterior. Después de que se revisan 2 veces el material, se hace un consenso, y todos los casos positivos y discordantes se revisan en la coordinación entre los 3 patólogos que conformamos la misma. Una vez que tenemos ese diagnóstico, si nosotros comparamos nuestro diagnóstico contra el diagnóstico del otro laboratorio, sería comparar únicamente dos opiniones técnicas expertas. Entonces, para darle un poco de mayor fortaleza al control de calidad, lo que hacemos es que ese material se envía a un segundo laboratorio, ¿no? En un inicio, el Laboratorio de Citología del Instituto Nacional de Cancerología nos apoyó a hacer esta segunda revisión. Hacen un procedimiento similar de doble revisión, y posteriormente lo que hacemos es que comparamos los diagnósticos de los 2 laboratorios y hacemos un consenso. Como les decía inicialmente, el Instituto Nacional de Cancerología nos apoyó con esta actividad, pero actualmente hay más de 5 laboratorios en la República que nos apoyan con esta segunda revisión. Y ahora sí, lo que hacemos es comparar nuestro consenso, el consenso de 2 laboratorios. Todos los casos discordantes los revisamos ya sea en una sesión virtual o en una sesión en un microscopio de 5 cabezas, 5 patólogos, para llegar a una conclusión en los casos que tuvimos discordantes o los casos problemáticos. Y entonces sí, lo que hacemos es comparar nuestro diagnóstico contra el diagnóstico del laboratorio evaluado, ¿no? Y podemos evaluar lo que diagnosticó el técnico, lo que diagnosticó el patólogo o el laboratorio, y con eso tenemos unos indicadores, los indicadores de positividad o de anormalidad citológica. Podemos calcular cuántas lesiones de alto grado, bajo grado, ASCUS, etcétera, tenemos en estas 500 muestras, y lo podemos comparar contra lo que dijimos en el consenso, y con eso podemos sacar una tasa de falsos positivos, falsos negativos, falsos adecuados y falsos inadecuados, ¿no? Ya les platicaré a qué nos referimos. Bueno, con este control de calidad, lo que pudimos ver en México es que los laboratorios no tienen tantos problemas para identificar lesiones. Esas no son las áreas de oportunidad de los laboratorios a los que evaluamos, y yo creo que en general de los laboratorios. Vean, esto fue lo que encontramos. Aquí lo que podemos ver son las tasas de positividad o los índices de positividad que encontramos en estas muestras que nos envían los laboratorios, que fueron 35 laboratorios de citología de la Secretaría de Salud. Y en azul podemos ver lo que el laboratorio evaluado nos informa, y en naranja podemos observar lo que nosotros identificamos como control de calidad externo, dos laboratorios de manera independiente, y después consensuando todos los casos discordantes. Vean, en general, cuando se trata de anormalidades citológicas,
Los laboratorios informaron en general un 8.25% de positividad y nosotros encontramos en consenso un 7.26%. Cuando disgregamos estos laboratorios en laboratorios estatales de salud pública, que son los que dependen directamente del INDRE, y otros que no son estatales de salud pública, pero que son de la Secretaría de Salud, podemos ver que las diferencias de diagnóstico, pues sí, o esa gran diferencia que encontramos es porque al parecer, y digo solo al parecer, porque al final necesitamos el seguimiento de la paciente para ver si era una lesión o no, pero al parecer los diagnósticos, algunos laboratorios, muy pocos, están sobrediagnosticando lesiones. Pero como pueden ver, la verdad es que no hay una gran diferencia entre lo que encontraron los laboratorios y lo que nosotros en el control de calidad externa. Cuando lo hacemos específicamente para las lesiones de alto grado, vean, no hay, en promedio, no hay una gran diferencia entre lo que encuentran los laboratorios evaluados y lo que encontramos los dos laboratorios que hacemos el consenso de control de calidad externa. Y cuando lo disgregamos por laboratorios estatales de salud pública y no estatales de salud pública, vean, encontramos que había un ligero sobrediagnóstico de lesiones de alto grado. ¿Es un error? Sí, es un error. Pero bueno, estas pacientes al final pasan a la siguiente fase del seguimiento, que es la evaluación colposcópica. Y bueno, en la evaluación colposcópica, junto con la biopsia, pues se podrá corroborar si realmente eran lesiones o no, o a lo mejor se sobrediagnosticaron, que casi siempre es lo que pasaba. Había lesiones de bajo grado que eran sobrediagnosticadas. Pero la mayor área de oportunidad, y esto es lo que tiene que ver con el tema que vamos a tratar el día de hoy, es la siguiente gráfica. Vean, cuando se trataba de evaluar la cantidad de muestras inadecuadas que informaban los laboratorios, tanto en citología convencional como en citología líquida, vean las grandes diferencias que encontramos. Los laboratorios evaluados informaban un 1.13% de muestras inadecuadas, cuando dos laboratorios de manera independiente en el mismo material encontramos antes de hasta 17.16% de muestras inadecuadas. Una gran diferencia. Lo que nos puede llevar a pensar que, pues en efecto, no tenemos o no teníamos, cuando empezamos a hacer este trabajo, que fue en 2014, no teníamos en los laboratorios una manera estandarizada para evaluar la calidad de la muestra, cuando eso es lo primero que debemos evaluar cuando hacemos la revisión de una citología cervical. Y de ahí la importancia de que esta mañana todos nosotros estemos reunidos para comentar este tema, ¿no? Entonces, y vean, esto es quizá lo más importante, y esto viene en el libro del sistema Bethesda. Hay diversos estudios en los que se ha demostrado que las mujeres con muestras inadecuadas tienen mayor probabilidad de tener o tienen mayor riesgo o un riesgo significativamente mayor de tener una lesión de alto grado en el seguimiento. ¿Qué quiere decir? Se ha visto que las mujeres a las que les decimos que tienen una muestra inadecuada, cuando les hacemos el seguimiento, cuando les hacemos una citología de control, es más probable que tengan una lesión de alto grado que una mujer a la que le dijimos que tiene su muestra negativa. Y por eso es bien importante que todos nosotros hagamos conciencia de que cuando nosotros decidimos informar una muestra como inadecuada, es un diagnóstico inadecuado. O decir que una muestra es inadecuada es un diagnóstico en la que le estamos diciendo al médico: ojo, a esta paciente la tienes que volver a tamizar. ¿Por qué? Porque la mayor parte, o se ha visto que una gran parte de las mujeres a las que les encontramos una muestra inadecuada, en el seguimiento tienen mayor riesgo de tener una lesión. Y hay que acordarnos que ese es el objetivo del programa de tamizaje con citología cervical, detectar lesiones precursoras, ¿no? Entonces, por esto es por lo que debemos de saber cómo se debe hacer la evaluación de calidad de la muestra para saber separar aquellas muestras que nos sirven para el diagnóstico, que tienen todos los elementos o los elementos suficientes para decir que la muestra es adecuada y que con lo que yo estoy viendo es suficiente para
asegurarle a la mujer que estoy a la muestra de la mujer que estoy revisando que tiene, que no tiene o que tiene una lesión, o si la muestra no es adecuada por diferentes razones y por lo tanto lo ideal sería que se le repitiera la muestra. Y entonces, esta es la razón por la que hacemos esta plática. Bueno, en el sistema Bethesda, la evaluación de la adecuación de muestra es considerada en sí misma el componente más importante de la evaluación de calidad del sistema Bethesda. A lo largo de los años, desde que se publicó la primera versión del sistema ¡Qué Bethesda, huevo! este capítulo es uno de los que más cambios ha tenido, ¿no? Inicialmente se acordarán que cuando se publicó la primera versión del sistema Bethesda nos decían que si tenía más, si no se veía más del 10% de la superficie de la laminilla, era lo que nosotros informamos como inadecuado. Después, en 2011, en la segunda versión, fue donde se integró la parte de calidad de muestra para citología en base líquida. Y en 2014, sobre todo, han cambiado las recomendaciones para la celularidad en pacientes con antecedentes de radioterapia, quimioterapia y atrofia. Este es uno de los capítulos que más ha cambiado y es uno de los que más ha cambiado porque se ha ido generando evidencia poco a poco de lo importante que es hacer esta evaluación y de lo importante que es que tengamos estandarizado el procedimiento de evaluación de calidad. Bueno, en general, para la calidad de la muestra tenemos tres componentes, ¿no? Tenemos que decir si hay elementos de la zona de transformación, si hay elementos que están ocultando las células y que por tanto no nos permiten hacer una adecuada interpretación de las mismas, y sobre todo, y quizá es el más importante, la celularidad, y en particular en base líquida, la forma de hacer la evaluación de la celularidad está bien descrita o está suficientemente descrita en el sistema Bethesda para que todos hagamos esa evaluación de celularidad cuando sea necesario. Bueno, como parte, como notas o como excepciones para la evaluación, o más bien como notas importantes de la evaluación de calidad de muestra, es fundamental que nosotros siempre informemos a nuestra contraparte interesada si la muestra tuvo la presencia o no de elementos de la zona de transformación. No quiere decir, y esto es bien importante, que es algo que estuvimos, que durante las visitas de supervisión en algunos estados, en algunas instituciones nos encontrábamos, que existía esta mala idea de que una muestra que no tenía elementos de la zona de transformación, es decir, células de metaplasia y endocervicales, era una muestra inadecuada. No, solo es importante informar si están presentes o no. Ahorita vamos a ver más adelante que lo único que significa encontrar elementos de la zona de transformación es que se muestreó la zona de transformación, ¿no? Pero no quiere decir que si no tenemos elementos de la zona de transformación en la muestra que nosotros estamos viendo, vamos a dar la muestra como inadecuada. Otra nota importante de la evaluación de calidad de la muestra es que no importa si la muestra es poco celular, si está llena de polimorfos nucleares, de moco, de eritrocitos, que tapen la mayor parte de las células, si a pesar de que la muestra esté con muchos elementos que la oscurezcan, nosotros llegamos a identificar cualquier anormalidad citológica, desde ascus hasta adenocarcinoma, esa muestra automáticamente, por definición, se convierte en una muestra adecuada. Otra vez, si encontramos cualquier tipo de lesión, independientemente de la calidad de la muestra, si nosotros llegamos a identificar una anormalidad citológica, por definición, esa muestra es adecuada. No importa
que no cumpla la celularidad, que esté llena de polimorfonucleares, que tenga mucho moco. El objetivo, hay que acordarnos de la citología cervical. La citología cervical es un estudio que está hecho para detectar lesiones precursoras. Entonces, no importaría que la muestra no tuviera células, el número de células mínimas que dice el sistema Bethesda, porque pues estamos identificando una lesión precursora y estaríamos cumpliendo el objetivo de la citología cervical. Y también otra nota importante es que aunque nosotros demos una muestra como inadecuada o la interpretación sea muestra inadecuada, si nosotros identificamos en la muestra eh, algún tipo de microorganismo, como por ejemplo microorganismos micóticos compatibles con cándida, o vaginosis bacteriana, o actinomices, o bien si encontramos células endometriales en mujeres mayores de 45 años, en fin, si encontramos cualquiera de todos estos elementos que están en el capítulo de otros elementos, otros diagnósticos, se debe de informar. ¿Cómo se informa? Se informa como una muestra inadecuada y se pone una nota de que se encontró la presencia de actinomices, ¿no? O hay la presencia de microorganismos micóticos compatibles con cándida. Cualquier nota que le pueda ser de utilidad al clínico para programar su siguiente nota, su siguiente citología. Entonces serían muestras inadecuadas, pero con una nota de que tienen presencia, por ejemplo, de células endometriales en una mujer mayor de 45 años para que el clínico, en ese caso, proceda como debe, ¿no? Que sería repetir la muestra y hacer la anamnesis, descartar que la paciente pueda tener algo, por ejemplo, en endometrio. Lo que les decía de la zona de transformación. Vean, esta es una revisión que se hizo del manejo del Papa Nicolau cuando las muestras no tienen elementos de zona de transformación. Fue una revisión sistematizada que incluyó más de 462 artículos, de los que se revisaron 53, y de esos 53, 24 discutían la presencia de la zona de transformación. Y concluían esto, que aunque la zona de transformación es el sitio en donde se origina la mayoría de las lesiones intraepiteliales, la ausencia de células endocervicales en una citología indica únicamente que la zona no fue muestrada, ¿no? Sin embargo, la evidencia no indica que la ausencia no aumenta el riesgo de tener una lesión intraepitelial. Entonces, también se hizo un estudio gigantísimo en Estados Unidos, en una de las aseguradoras más grandes, en la que se siguieron 1 millón de casos y se vio que en el seguimiento de las pacientes que tenían una citología con zona de transformación y una citología adecuada con zona de transformación y una citología adecuada sin zona de transformación, en el seguimiento no encontraron que hubiera más lesiones en un grupo o en otro, ¿no? Y por eso en 2011 fue que se decidió quitar el término delimitado en la evaluación de calidad de la muestra y solamente quedó como muestra adecuada o muestra inadecuada. Entonces, bien importante, si no hay zona de transformación, no vamos a decir que una muestra es inadecuada, siempre y cuando cumpla los siguientes criterios, ¿no? Los otros elementos que debemos revisar son los elementos que oscurecen la muestra y entonces actualmente Bethesda nos recomienda que si las muestras tienen más del 75% de las células escamosas oscurecidas por cualquier elemento, deben de ser llamadas inadecuadas, ¿no? Además, y que además no es solo que veamos las células presentes cubiertas o no por elementos que lo oscurezcan, sino que además deben de ser células en las que se visualice adecuadamente el núcleo y el citoplasma. Si no vemos núcleos, si nuestra tinción no fue bastante buena y no vemos los núcleos y no podemos reteñir por cualquier manera, eso tendrá que ser
por cualquier circunstancia, perdón, eso tendrá que ser interpretado como una muestra inadecuada, ¿no? Por supuesto, también menciona todos los elementos que pueden oscurecer muestras, que pueden ser el aire, eritrocitos, polimorfonucleares, sustancias sintéticas, cualquier elemento que cubra las células y que haga que no las podamos ver. Y que esto cubra más del 75% de las células que vemos en la laminilla, estamos obligados a interpretar esa muestra como una muestra inadecuada. Cuando nos venden base líquida, nos dicen que cualquier base líquida siempre va a quitar el infiltrado inflamatorio. En la mayor parte de las veces es así, sin embargo, la realidad es que cuando uno ve el trabajo rutinario de base líquida, hay algunas muestras que por la cantidad de infiltrado inflamatorio que tienen, por supuesto podemos ver infiltrado inflamatorio en la muestra de base líquida y muchas veces ese infiltrado inflamatorio está cubriendo las células. Entonces sí, en base líquida también puede haber muestras inadecuadas por la presencia de infiltrado inflamatorio. Y el tercer elemento más, que yo creo que es el más importante y quizá el elemento al que menos importancia le damos cuando evaluamos la citología tanto convencional como de base líquida, es la celularidad. Hay algunos estudios que cuando se empezó a hacer base líquida, en los que se encontró que la relación entre el número de células epiteliales presentes, alguien está cantando por ahí, nos está alegrando la plática, gracias, que la relación entre el número de células epiteliales presentes en una laminilla y la detección de un mayor número de lesiones era cuando había 20,000 células o más, ¿no? Entonces vieron en una serie pues más o menos grande, no muy grande, de muestras, vieron que cuando las muestras tenían 20,000 células o más, era más frecuente encontrar lesiones citológicas. Y esta celularidad era diferente, esa celularidad mínima era diferente dependiendo del tipo de citología que se utilizara. Entonces, por ejemplo, vean, este autor, McQueen, encontró que el mínimo aceptable para las muestras de Shurpat era de 15,000 células, de que cuando había 15,000 células en la muestra, era más probable encontrar una lesión precursora de cáncer, y en el caso de TeamPrep, cuando había 5,000. ¿Pero qué hicieron en el sistema Bethesda? Tomaron una decisión pragmática y dijeron, bueno, en general, en la citología de base líquida, si se tiene un mínimo de 5,000 células epiteliales escamosas adecuadamente visibles, es a lo que nosotros le vamos a llamar como una muestra, es el número mínimo de células que necesitamos para decir que una muestra sea adecuada, perdón. Todo lo que tenga menos de 5,000 células, por lo tanto, va a ser una muestra inadecuada. También Bethesda nos dice que no es que debamos de contar todas y cada una de las células en la base líquida. Es más, ni siquiera tenemos que hacer el conteo celular en todas las muestras de base líquida. Solamente debemos hacer el conteo celular, que es lo que vamos a ver a continuación. Únicamente lo debemos de hacer en aquellas muestras en las que cuando nosotros las metemos al microscopio, las vemos muy pocos celulares, ¿no? Esto es algo que se va ganando como con experiencia. Uno mete la laminilla y dice, ay, aquí hay más polimorfonucleares y moco y eritrocitos que células epiteliales, o a lo mejor aquí hay más endocervix que exocervix. Entonces, los ejemplos que vamos a ver a continuación, que son del conteo celular en base líquida recomendado por el sistema Bethesda, solo se debe de hacer, esta estimación del total de números se debe hacer solo en muestras en las que se sospeche baja celularidad. Y como dice en la diapositiva, lo que hacemos es una estimación de las células, no contamos el total de las células de todos los campos de la laminilla.
Y lo que nos recomienda el sistema Bethesda es que debemos de contar un mínimo de 10 campos para promediar el número de células. Y que este conteo lo podemos hacer con los objetivos de 10 o con el objetivo de 10 o con el objetivo de 40. Mi recomendación es que lo hagan con el objetivo de 40, porque se cuentan menos células, ¿no? Pero se puede hacer de cualquiera de las dos formas, siempre y cuando se haga un conteo mínimo de 10 campos, y ahorita vamos a ver cómo es como recomiendan que se debe de hacer. Y otra de los elementos que se recomienda para hacer el cálculo, la estimación del total de células, es que debemos de restar todas las áreas acelulares que encontremos en el extendido citológico. Esto es lo que dice el sistema Bethesda de cómo es que se calcula el número de células requeridas por campo, ¿no? Entonces nos dice que si nosotros requerimos que nuestra muestra tenga 5,000 células para calcular cuántas células deberíamos de encontrar por campo, debemos de dividir 5,000 entre el área de la preparación, entre el área del campo. El área de la preparación lo conocemos. En general, o más bien, el diámetro de la preparación de SurePath es de 13 milímetros y la de TeamPrep es de 20 milímetros, entonces el área de campo ya lo tenemos, ¿no? Lo que tenemos que calcular es también el área de la preparación, y el área de la preparación es el diámetro de un campo microscópico en milímetros, que es el número del campo o el field number del ocular dividido entre el aumento del objetivo. El área de campo se determina con la fórmula usada para el cálculo del área del círculo, ¿no? Entonces tenemos pi por radio al cuadrado entre el diámetro del campo y dividido por el aumento del objetivo. Aunque suena complejo, afortunadamente, en el sistema Bethesda lo que hicieron fue generar una tabla para que nosotros sepamos que cuántas células debemos, debemos encontrar por campo si decidimos hacer el conteo con el objetivo de 40 o con el objetivo de 10. Y entonces, bueno, para recapitular, para hacer la evaluación de la calidad de la celularidad en citología en base líquida, debemos de tomar en cuenta tres cosas fundamentalmente. Uno, el tipo de base líquida que estamos usando, ¿no? Si es TeamPrep o SurePath, si va a ser un área de 13 milímetros lo que estoy revisando o una de 20 milímetros. Uno, dos, número, el focal number, el número focal del ocular de nuestro microscopio. Todos, en general, los oculares de los microscopios tienen indicado varias cosas, entre ellas los aumentos que generalmente nuestros oculares como patólogos en general son oculares que tienen aumento de 10 y luego tienen una diagonal o una rayita y viene un número. Bueno, ese número que ven ahí, aquí 18, 20 y 22, ese es el número focal del ocular de nuestro microscopio. Y el número focal no es otra cosa más que el diámetro de lo que nosotros estamos viendo en relación a la longitud del objetivo, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es eso. Y por lo tanto, si nosotros usamos un microscopio que tiene oculares con FN de 18, el diámetro que vamos a ver es más pequeño, de la preparación que vamos a ver nosotros cuando nos asomamos al microscopio, es más pequeño que el diámetro de un microscopio que tiene oculares con FN de 22 como este, ¿no? La tercera cosa que debemos de tomar en cuenta para hacer el conteo celular es pues decidir con qué objetivo lo vamos a hacer, que puede ser con el objetivo de 40 o con el objetivo de 10 por. En mi opinión, es mucho más fácil, y ahorita van a ver por qué, hacerle el conteo con el objetivo de 40. Vean, y esto es lo que les decía, ¿no? Esto es más o menos el área que nosotros vemos en el microscopio cuando usamos
Cuando tenemos nuestro microscopio con un ocular de FN18, esto más o menos con un microscopio con un ocular de FN20 y este con uno de FN22. Y vean cómo el área que nosotros observamos a través del microscopio es diferente en cada una de ellas, ¿no? Entonces, imagínense si acá hay una célula y estoy viendo la misma preparación con un objetivo 18, a lo mejor la célula que está acá, en el mismo campo, yo no la voy a ver con el objetivo 18, ni con el de 20, ni el de 20, ni el de 22. Por eso es distinto y por eso es bien importante que hagamos conciencia, que sepamos qué FN tienen nuestros microscopios. En general, en las visitas que hemos hecho a los laboratorios a lo largo de la República Mexicana, nos hemos dado cuenta que muchos de los oculares de los microscopios de nuestros laboratorios son oculares con FN18. Por ahí hay después FN20 y hay muy poquitos que tienen FN22, sobre todo los microscopios más nuevos. Y lo que hizo el sistema Bethesda, lo que hicieron en el sistema Bethesda fue hacer una tabla, esta tabla que muchos luego no le hacemos caso, que viene también en el primer capítulo en donde se habla de la evaluación de la calidad. Lo que nos habla es de qué pasa si yo tengo, cuántas células voy a encontrar si yo utilizo un microscopio, si mi microscopio tiene oculares con FN de 20 y quiero hacer el conteo con objetivo de 10 o con el objetivo de 40, o si mi microscopio tiene oculares con FN 22 y quiero hacer el conteo con el objetivo de 10 o con el de 40, ¿cuántas células? Aquí lo que dice es el número de campos que hay con este FN y con este objetivo, y el número de células que yo debería de contar por campo, dependiendo si la muestra es de 13 milímetros o de 20 milímetros. Como pueden ver, en el sistema Bethesda, lo que tenemos es una tabla solamente para microscopios que tienen FN de 20 y FN de 22. No existe o no está en la tabla el de FN de 18. Y por eso dan la explicación de cómo se debe de hacer el cálculo. Y eso fue lo que hicimos en el Instituto de Diagnóstico. Y entonces hicimos una tabla complementaria en donde tenemos para FN18, para muestras de 13 y 20 milímetros, para preparaciones de 13 milímetros y de 20 milímetros, cuántos campos y cuántas células deberíamos de encontrar por campo. Y vean, ponemos el primer ejemplo, ¿no? Si yo tengo una muestra de 13 milímetros y la meto al microscopio y veo que es poco celular y decido hacer el conteo celular por esa razón, y si mi microscopio tiene oculares con FN de 20 y yo decido hacer el conteo con el objetivo de 10, eso quiere decir que en una muestra de 13 milímetros voy a tener un total de 42 campos visibles a lo largo de la muestra, y en esos 42 campos debería de encontrar al menos 118 células en cada uno, ¿no? Es esto, ¿no? En un microscopio con un FN, con oculares FN de 20 y el objetivo de 10, yo voy a encontrar 42 campos en mi muestra citológica y debería de encontrar al menos 118 células en cada campo. Entonces, si yo decido hacer el conteo celular de mi muestra de 13 milímetros con FN de 20 y con objetivo de 10, ¿qué es lo que nos dice el procedimiento? Debería de contar 10 campos de manera aleatoria, pasando por el centro de la muestra, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, y en cada uno de esos campos debería de encontrar al menos 118 células. Entonces tendría que contar 10 campos. Por eso les digo que es como un poco complicado hacer la evaluación de calidad con los objetivos de 10. ¿Qué pasa si
yo decido hacer la evaluación de calidad con el objetivo de 40. ¿Qué nos dice la tabla? En una muestra de 13 milímetros hay 676 campos y si yo hago el conteo con el objetivo de 40, debería de encontrar al menos 7.4 células en cada campo. Es más fácil contar 7.4 células en 10 campos, ¿no? Entonces es algo así. En lugar de 42 campos, cuando yo veo esta muestra con el objetivo de 40, esta muestra tiene, con este FN y con ese objetivo, tiene 676, si quieren los pueden contar, hay 676 campos, y en cada campo yo debería de encontrar al menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 7 células o 7.4 células. Y si ustedes multiplican este 7.4 por 6.76, vean, 5,000. Si yo hago un promedio de 10 campos, encuentro 10 campos representativos de la muestra y los promedios, y encuentro en promedio 7.4 células en cada campo, pues voy a poder estar cierto de que esa muestra que es poco celular tiene al menos 5,000 células y ya cumple el criterio de calidad de celularidad. ¿Qué pasa si el resultado me hubiera dado 4,900? Pues 4,900 no son 5,000 y entonces esa muestra debería de ser interpretada como una muestra inadecuada. Vean, y sé que esto es complejo, entonces, porque cuando lo empezamos a leer, la verdad es que nos costó mucho trabajo. La verdad es que junto con las doctoras Lorena Flores, Farid Villegas del INCAN y el equipo de patología del INDRE, pudimos entre todos juntos razonar y llegar a esta conclusión. Vean, les traigo algunos ejemplos, ¿no? Es una mujer de 39 años, citología de primera vez, y fue positivo al pool de virus de papiloma humano de alto riesgo, ¿no? Como les decía, en México se hace citología base líquida, bueno, en general, en la mayoría de los estados de la República, lo que se hace de tamizaje es tamizaje comprado de BPH y se hace únicamente citología refleja a las muestras que son BPH positivos, ¿no? Es la política que se hace aquí, pues bueno. Por eso van a ver que todos los casos son positivos, ¿no? De una MUOT a BPH. Y vean, esta es la imagen de la muestra citológica. Ya desde la macro uno lo ve como poco celular, ¿no? Lo que nosotros hacemos en el instituto es que en estas muestras que son poco celulares, lo que hacemos, bueno, primero vemos con qué microscopio estamos revisando las muestras, ¿no? Nosotros tenemos unos microscopios que tienen oculares con FND20 y otros con FND22. Nuestro Olympus tiene FN22 y las imágenes que vamos a ver son representativas de este ocular. Y entonces, este es un ejemplo en el que nosotros estamos usando ocular de FN de 22 y objetivo de 40. Como parte del procedimiento, cuando vemos que una muestra es poco celular, en el instituto lo que hacemos es marcar los 4 puntos cardenales para hacer el conteo de células de arriba a abajo, de los campos, perdón, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Y lo que hacemos es esto. Vemos un primer campo representativo y lo que hacemos es contar las células, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4, contamos. El siguiente campo, aquí encontramos 3 células. El siguiente campo encontramos 10 células. Vean, esto lo pongo así en campo para ejemplificar. Aunque yo veo la punta de esta célula, en mi campo no se ve, entonces yo solo voy a contar las células escamosas. Esto es bien importante. Lo que se cuantifica son las células escamosas. Las células endocervicales u otros elementos no cuentan para la celularidad. Lo único que se cuenta para la celularidad son las células escamosas. Entonces aquí hay 10 células más. En el siguiente campo me encontré 4 células y 4 células en el siguiente.
lo que hace un total de 25. Ya terminé de contar mis 5 campos de arriba hacia abajo en mi laminilla. Después cuento otros 5 campos, ¿no? Aquí encuentro 5 células, 4 células más. Aquí me encontré 17. Aquí me encontré 2 células más y 9 más. Y con eso ya puedo hacer el conteo. Entonces lo que hago es una simple suma. 25 más 37 son 62 células de los 10 campos. Y lo que hacemos es una regla matemática muy fácil, ¿no? Entonces, otra vez, acordándonos, estamos usando el objetivo, el ocular, perdón, de FN22 con el objetivo de 40 y dice que en las preparaciones de 13 milímetros yo debería de encontrar al menos 9 células porque hay 559 campos, ¿no? Y entonces encontré 25 más 37 células, 62 células en 10 campos, lo que quiere decir que hay un promedio de 6.2 células por campo. Si yo multiplicara 6.2 por 559, esto es el promedio de células que encontré por campo por el número de campos que hay con este FN y este objetivo, que son 559 de acuerdo a la tabla, tendríamos 6.2 por 559, tendríamos 3.465.8 células en promedio por campo. Por lo tanto, esta muestra en promedio tiene 3.465 células y debe de ser interpretada como una muestra inadecuada, a menos que alguna de esas células tenga una lesión intraepitelial. Ahí, en ese caso, si hubiéramos encontrado en esta muestra una lesión intraepitelial, independientemente de la celularidad, mágicamente se convertiría en una muestra adecuada y la deberíamos informar como lesión. Pero como no es el caso, y como en promedio ya calculamos que solo tiene 3.465 células, es una muestra que se debe de interpretar como inadecuada. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Una mujer de 59 años, positivo para BPH 16 y de alto riesgo. Otra vez, con el ocular de 22, objetivo de 40, marcamos la muestra y aquí, vean, tenemos un gran grupo de células endocervicales, pero las células exocervicales que se ven son 2. Entonces, es bien importante. Lo que utilizo para el conteo son las células exocervicales. Aquí hay 4 células más, aquí hay 2 células más, aunque hay otros elementos. Esto no tiene, es una escama que no tiene núcleo, entonces por eso lo cuento 2. Acá otra vez 2 células, 4 células, ya llevo mis primeros 5 campos. Y en los primeros 5 campos yo encontré 14 células y me voy al otro extremo de la laminilla y empiezo a recorrer y a encontrar campos representativos. Aquí encontré 5, aquí 0, vean. En este campo me encontré unas células endocervicales y algunos linfocitos por ahí, algunos polis, perdón, pero no hay células exocervicales, por tanto, se cuenta como 0 ese campo. Acá, a diferencia de este, me encontré 10 y acá me encuentro 3 más y acá 7 más, ¿no? Y entonces lo sumo y fueron 14 más 25, 39 células por campo en 10 campos, ¿no? Y otra vez hacemos lo mismo. Si tuve 39 células en 10 campos, en promedio voy a tener 3.9 células por campo. Y si quiero calcular cuántas células tiene esta muestra, esta preparación tiene 2.180 células en promedio, ¿no? Vean, no conté todas las células de la laminilla, conté 10 campos representativos, pasé por la mitad de la muestra y a lo largo y a lo largo y a lo ancho, y encontré 10 campos representativos de lo que hay ahí, y con esos 10 campos representativos encontré que había 3.9 células por campo, ¿no? Que es menos de lo que debe de haber, y solo para sacarnos la duda, 3.9 por 559 son 2.180 células. Es una muestra que debe de ser interpretada como muestra inadecuada, ¿no?
Mujer de 35 años, citología de primera vez, positivo para virus de papiloma humano de alto riesgo. Vean, este es muy celular, ¿no? Uno toma la decisión de hacer el conteo de celularidad a veces cuando ve macroscópicamente la muestra, pero como estas, uno decide hacer el conteo de celularidad o no cuando lo ve al microscopio. Vean, todos los campos, aquí tengo una célula, dos células acá, otro campo vacío, acá. Pues básicamente ni siquiera lo tengo que cuantificar, ¿no? O sea, no hay, esto es lo que les decía, ¿no? Cuando la muestra tiene una gran cantidad de polimorfonucleares y detritus, aún en la base líquida, pues podemos ver material como esto, ¿no? Esta muestra, pues, ni siquiera la cuantificamos porque no había prácticamente células de epitelio escamoso para cuantificar y fue interpretada como una muestra inadecuada. Es bien importante informarle al médico y al paciente qué fue lo que hicimos con la muestra y por qué la estamos informando como inadecuada, ¿no? Es muestra procesada y evaluada en su totalidad, inadecuada para la evaluación de anormalidades epiteliales debido a la presencia de abundante infiltrado inflamatorio. Es importante en este tipo de material que seamos muy acuciosos que a pesar de que nosotros encontremos una gran cantidad de infiltrado inflamatorio, es bien importante que revisemos acuciosamente todo el material para descartar que no haya entre estos polimorfonucleares y detritos alguna célula que podamos interpretar como anormalidad citológica. Yo siempre les digo a mis técnicos que la interpretación inadecuada es la más difícil porque es la que más trabajo técnico nos lleva a realizar, ¿no? Todo esto, el conteo y la revisión minuciosa, acuciosa de todas y cada una de las células para asegurarnos que aunque son pocos celulares o prácticamente celulares como esta, no tengan alguna célula con anormalidad citológica. Entonces fue interpretada como inadecuada. El caso 4, una mujer de 35 años, citología subsecuente, BPH 16 y 18 positivos. Vean, este es pues, muy poco celular. Hay muestras que son tan poco celulares que lo que le recomiendo a los técnicos en el laboratorio es que cuando vayan a hacer el conteo de celularidad, no solo marquen los 4 puntos cardenales, sino que marquen todo el contorno de donde debería de estar la muestra. ¿Por qué? Porque nos ha pasado que estamos haciendo el conteo celular y como es tan poco celular, a veces nos salimos del campo y ya estamos, según contando, campos fuera de donde debería de estar la muestra. Entonces, en estas muestras poco celulares, para hacer el conteo de celular, lo que nosotros recomendamos es marcar el contorno del área de la preparación para no salirse y no estar cuantificando áreas que no deberían de ser celulares, ¿no? Y vean, esta muestra es bien interesante. Tampoco hicimos ya el conteo porque como ustedes podrán notar, la mayor parte de las células que vemos aquí son células endocervicales. Y esto me sirve para ejemplificar otra de las muestras que debemos interpretar como muestras inadecuadas. Estas muestras que solo tienen endocervix, que no tienen células exocervicales o que tienen muy pocas y que no van a cumplir el criterio de celularidad, deben de ser interpretadas como muestras inadecuadas, a menos que nosotros determinemos que estas células glandulares tienen algún tipo de anormalidad. De lo contrario, aunque la muestra esté llena de endocervix y no cumple con la celularidad mínima de 5,000 células de epitelio escamoso, son muestras que se deben de interpretar como muestras inadecuadas. Entonces, muestra inadecuada y fue una muestra procesada y evaluada en su totalidad, inadecuada para la evaluación de anormalidades epiteliales debido a que no cumple en cantidad los criterios de calidad del sistema Bethesda, ¿no? Más o menos notas como esas son.
los que informamos. Y por último, el caso 5, una mujer de 63 años con citología subsecuente y es full BPH de alto riesgo positivo, ¿no? Es 63 años. Ven, es una muestra poco celular y vean, no siempre la monocapa es monocapa, inclusive vean, macroscópicamente se ven estos conglomerados que a veces se hacen, se doblan y no se pueden evaluar. Y vean, lo que vemos aquí son células, muchas células de reserva, algunas células de epitelio escamoso, las que tendríamos que contar para la celularidad son estas. Y en este tipo de casos, lo que recomienda el sistema Bethesda son dos cosas, ¿no? Uno, pues si no cumple, si yo cuento los campos y en los campos no encuentro el número mínimo para calcular 5.000 células en todas células escamosas bien adecuadamente visibles, lo tengo que informar como inadecuado, o bien yo le puedo decir a mi, al médico y a la paciente que yo como laboratorio decidí bajar el, el número de células en este tipo de casos en particular, ¿no? Como las pacientes, en pacientes atróficas. Eso se vale, pero se tiene que informar a nuestra contraparte. En México, a los laboratorios de la Secretaría de Salud, lo que nosotros les recomendamos es que aún en las pacientes con imagen de atrofia, si no se cumple con la celularidad de 5.000 células, se informen como inadecuados y estamos viendo la posibilidad de manera conjunta, bajar la celularidad, en particular en este tipo de muestras. De todas formas, Bethesda recomienda que ninguna muestra que tenga menos de 2.000 células, en ninguna circunstancia, puede ser interpretada como adecuada. Eso es lo que eso con respecto a las pacientes atróficas. Este caso, como es de la Secretaría de Salud, fue informado como inadecuada, muestra procesada y evaluada en su totalidad, inadecuada para la evaluación de anormalidades epiteliales, debido a que no cumple en cantidad los criterios de calidad del sistema Bethesda. Si más adelante decidimos que vamos a bajar el estándar para las pacientes atróficas hasta 2.000, pues entonces quizá esta muestra hubiera sido interpretada como negativa, ¿no? Pero hasta ahorita la recomendación, por lo menos para los de la Secretaría de Salud en México, es que dejemos el estándar en 5.000. Y es bien importante que informar al usuario si decidimos esto que les decía, ¿no? Cambiar en nuestro laboratorio el punto de corte. Nunca muestras menos de 2.000, con menos de 2.000 células deben de ser consideradas inadecuadas en ninguna circunstancia, inclusive en radioterapia, este criterio. Ahora, ¿por qué es importante que informemos citologías inadecuadas? Porque acuérdense que cada una de las interpretaciones que nosotros hacemos en el microscopio hacen que el seguimiento de la paciente sea distinto. Si nosotros decimos que una muestra es negativa, pues el seguimiento va a ser de la paciente, va a ser repetirle citología en 1 año o en 5 años, dependiendo del tipo de tamizaje que se haya hecho, por ejemplo, con BPH. Si le decimos que tiene una lesión, entonces esa paciente tiene que ir al servicio de colposcopía. Y si nosotros les decimos que la muestra es inadecuada, pues las guías de manejo nos recomiendan hacer cualquiera de estas tres cosas, ¿no? Entonces, si es inadecuada y no sabemos si cómo salió el BPH, se tiene que repetir la citología de 2 a 4 meses. Si la citología es inadecuada y el BPH es negativo, se tiene que repetir la citología de 2 a 4 meses. Y vean, estos son muchos de los casos que vamos a ver en la Secretaría de Salud, porque solamente le hacemos, o bueno, la mayoría de los estados solamente hacen citología refleja los casos BPH positivos. ¿Qué pasa si el BPH positivo y la citología es insatisfactoria? Pues nos recomienda las dos cosas Bethesda, ¿no? O se invalida el BPH capital, o bien es BPH de enviar al servicio de colposcopía, ¿no? Dependiendo de las condiciones de cada programa de detección oportuna de cáncer.
Y ya para terminar, vean, esto es lo que hemos logrado a lo largo de estos casi 5 años que hemos hecho controles de calidad externo. Cuando llegamos al instituto, a la doctora Peña, que es mi jefa, y un servidor, y empezamos a hacer estos controles de calidad externo pidiendo las 500 muestras citológicas, hicimos desde el 2014, hicimos una evaluación de cuántas muestras inadecuadas informaban en general los laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios como inadecuadas. Vean, se informaban en 2011 a 2013 entre 1.7 y 2.4. En 2014 empezamos con una estrategia de calidad que incluía la estandarización de evaluación de calidad de la muestra en citología convencional y en citología de base líquida. Y vean el salto, por eso en 2014 no hicimos cuantificación, pero vean el salto cuántico que hicimos de 2013 a 2015. En 2015 los laboratorios empezaron a identificar hasta 16.6%, 18% de muestras inadecuadas. Quiere decir que antes tomaban mejores muestras que ahora no. De hecho, los tomadores de muestras siguen tomando muestras de la misma manera. Esa es otra área de oportunidad que tiene el programa de detección oportuna de cáncer en México, que tenemos que mejorar. Lo que significa esto, lo que representa esto es que a partir de nuestra estrategia de calidad, de 2014 a 2015, nuestros laboratorios estandarizaron sus procesos para evaluar la calidad de muestras y empezamos a identificar mayor número de muestras inadecuadas. ¿Y es importante? Sí, es importante por estas dos razones que dijimos, ¿no? Son mujeres que tienen mayor riesgo de tener una lesión precursora en el seguimiento y por tanto el seguimiento tiene que ser totalmente distinto que si lo hubiéramos dicho negativo o que si lo hubiéramos dicho que tienen alguna lesión. Y por eso estos casos a los que se interpretan como negativos, pero en el control de calidad externo nosotros los informamos como inadecuados, les llamamos falsos adecuados. Bueno, muy probablemente la tasa de casos falsos adecuados que hubo en estos años era muy grande y con estas estrategias de calidad que solamente consisten en estandarizar el proceso de evaluación de calidad, vean cómo muy probablemente ya tenemos mucho menos casos falsos adecuados. Y vean, esto también ha significado que a lo largo del tiempo, vean cómo a lo largo del tiempo, estas son la gráfica de positividad en promedio en los laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios. Vean cómo los laboratorios informaban en general un 4%, no más del 4% de positividad. Y para 2018, que ya llevamos algunos años informando muestras inadecuadas y por tanto el programa repitiéndoles, la positividad subió de 3 a 7.0, ¿no? Vean cómo con una simple medida de estandarización, de ponernos de acuerdo de cómo vamos a hacer las cosas y cómo las vamos a interpretar, y sobre todo entendiendo la importancia de interpretar muestras inadecuadas, a lo largo del tiempo logramos, al parecer, aumentar la pesquisa, el tamizaje de lesiones precursoras en general. Y vean, de las lesiones de alto grado, para 2018 llegamos al estándar que está en México. En México tenemos un estándar de positividad del 5% de lesiones precursoras en general y de lesiones de alto grado esperamos que los laboratorios informen al menos un 1% mayor de lesiones de alto grado y vean, de 2015 a 2017 que lo tenemos cuantificado, nunca habíamos llegado al estándar del 1% y en 2018 es el primer año en el que en general los laboratorios informaron este 1% de lesiones de alto grado. En conclusión, es fundamental estandarizar el proceso de evaluación de calidad de la muestra en citología de base líquida. Hay muy mala calidad de toma de muestra en el primer nivel y también identificamos errores en la interpretación de muestras inadecuadas, ¿no? Y eso pues, nos toca a los laboratorios de citología. Vean, es bien importante que midamos indicadores para cuantificar el efecto de las acciones de mejora que hagamos en
en nuestros laboratorios. Y ya, bueno, ya para terminar, solamente pues dedico unas palabras a mi amigo y compañero, el doctor Diego Gutiérrez, que desafortunadamente murió el día de ayer. Por favor, todos cuídense. Diego era una persona muy alegre, un excelente patólogo, pero sobre todo un padre ejemplar y un esposo del que nosotros debemos de aprender cómo tratar con cariño y con amor y respeto a la familia. Lo voy a extrañar mucho. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Abrimos. No sé si tengamos tiempo para hacer preguntas. Y sí tenemos un tiempo para hacer preguntas. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por su presentación. Como siempre, muchísimos datos que ayudan a todos los laboratorios justo a hacer el control de calidad. Y bueno, espero que todos los asistentes, seguramente sí, toda la información que usted dio es de suma importancia para ellos. Ok, primero, acerca de la asistencia, porque veo que hay como millones de mensajes acerca de eso. La asistencia, en unos momentos vamos a admitir a un participante que el nombre es asistencia NETEP y les vamos a pedir que por favor envíen un mensaje privado a este usuario, que es asistencia METEP, que va a estar en el grupo de Zoom, con su nombre. Si hay más de una persona en la misma computadora, por favor, en un solo mensaje coloquen todos los nombres. Y bueno, eso va a ser más adelante. Por lo pronto, si alguien quiere realizar una pregunta abriendo su micrófono, les pido por favor si pueden levantar la mano en el chat. Y bueno, sí, vamos a abrir su micrófono para que puedan realizar una pregunta y el doctor pueda responder. Ok, primero Claudia Burto. ¿Estás ahí? Creo que no. Ok, tenemos a Israel Mera. Israel, Sí, hola, ¿quieres realizar alguna pregunta? buenos días. Hola Israel, buenos Nada más, días. nada más mi duda sería la siguiente, en cuestión a la base líquida. Lo que pasa es que no en todos los laboratorios, bueno, en especial en el de nosotros no hay base líquida, pero Sí, te escuchamos, Israel. Creo que perdió la conexión. Israel, te dejamos de escuchar. ¿Podrías repetir ¿Puedes encender tu micrófono, por favor, y volver a repetir la pregunta? a ver, ahí está. Ahí está, Israel, otra vez. Se volvió a apagar, Israel. ¿Puedes volverlo a encender? Listo. Ahí está, doctor. Ahí Ahí está está. ya. Ok. ¿Sí? Bueno, mi pregunta es que esto es, decía usted de la base líquida en cuestión a las inadecuadas. Eh, el determinado número para que sea adecuada o inadecuada. En cuestión a la citología convencional, ¿es lo mismo? No, no toqué lo de citología convencional porque el curso es de base líquida, pero el procedimiento en citología convencional es distinto. No nos piden hacer conteo con conteo celular. Lo que nos da el sistema BTS, ahí en el primer capítulo vienen unas imágenes de referencia. Con estas imágenes de referencia, a diferencia de la base líquida, en la citología convencional, la evaluación de la celularidad se hace con el objetivo, con la lupa, no con el de 10 ni con el de 40. Sí. Y lo que hacemos es comparar
estas imágenes de referencia contra los campos que nosotros estamos viendo. Hay campos de 75, de 100, de 500 y de 1400 células. Y entonces nosotros lo que hacemos es comparar visualmente el campo que estamos viendo contra la imagen de referencia, y lo que tenemos que hacer es contar ahí sí todos los campos de la laminilla. De hecho, si puedes ver, hay un participante que se llama LESP. Ellos muy adecuadamente tienen en el fondo, y eso es lo que nosotros recomendamos, que tengan pegados en sus laboratorios estas imágenes de referencia, para que no anden buscándolas en el libro, ¿no? Y entonces el conteo de celularidad en convencional se hace así, con la evaluación. Hola Michoacán, pues es Michoacán, por supuesto. Quienes tienen pegadas estas imágenes de referencia. Junto con el INCAN, bueno, las doctoras del INCAN, en especial la doctora Faridi, se ha puesto a trabajar en mejorar un poquito estas imágenes. Yo creo que muy pronto saldrá alguna publicación de un trabajo que estamos haciendo en conjunto, en el que tratamos de mejorar un poco estas imágenes. Pero por lo pronto, lo que debemos usar es ese patrón de referencia que viene en el sistema Bethesda para la convencional. Y la evaluación se hace con la lupa. Con la base líquida lo hacemos con el objetivo de 10 o con el de 40, tomando en cuenta el FN de nuestro microscopio. Gracias, Israel. ¿Quedó? Gracias. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, doctor. Gracias. No, gracias a ti, Israel. ¿Alguna otra pregunta? Sí, voy a abrir el micrófono a Santiago. Sí. Listo. Israel, ¿nos ayudas apagando tu micrófono, por favor, para que puedan abrir otro? Gracias. No. Santiago ya abrió su micrófono, pero creo que no lo escuchamos. Santiago, no te escuchamos. No se escucha tu micrófono. Lo que Santiago nos ayuda con su micrófono. Si quiere, doctor, tenemos una pregunta en el chat en donde dice Luis Simón, si usted cree que la citología de base líquida podrá sustituir a la citología convencional. Pues es una pregunta difícil de contestar porque depende de muchas cosas, sobre todo por lo menos para el programa de detección oportuna de cáncer, depende de la cantidad de recursos que tenga el Estado para invertir o no en base líquida. La verdad es que los estudios serios, las revisiones sistemáticas serias que hay comparando base líquida contra convencional no encuentran ninguna diferencia para encontrar entre una y otra para identificar lesiones precursoras. De hecho, depende mucho esto es operador dependiente. No sé si lo vaya a sustituir o no. Lo que sí sé es que hasta ahorita, independientemente de los métodos de tamizaje que tengamos, pues todavía vamos a seguir utilizando citología, ya sea en base líquida o convencional. A mí en particular me gusta mucho ver base líquida. La verdad es que es un poco más fácil, sobre todo por el área que se tiene que revisar. No se ve todo bonito como cuando nos la venden, pero sí es relativamente más fácil, siempre y cuando se tenga bien controlado todo el proceso de preanalítico para procesar la muestra. No sé si se vaya a sustituir, depende mucho de los recursos que tengamos. Lo importante es que aprendamos a verla, ¿no? Y que aprendamos a ver las diferencias con respecto a lo que estamos acostumbrados a hacer en citología convencional. Ok, muchas gracias. Santiago, no sé si pudiste activar tu micrófono. Sube el volumen, Santiago, no te escuchamos. No, seguimos sin escucharte. ¿Por qué? Hagamos esto, Santiago. Escribe la pregunta para que le podamos dar respuesta, por favor, porque no se escucha tú.
tu micrófono. Adrián, ¿quieres leer alguna pregunta o en lo que Santiago nos escribe? Claro, es en el caso de una histerectomía, ¿cuál es la adecuada cantidad celular? Ok, otra vez, la celularidad es de 5000 en base líquida, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que esto fue algo consensuado? Que hay estudios en donde se veía que 20,000 era como el número ideal y dependiendo de la base líquida, algunas 15,000, pero de manera pragmática se decidió 5,000. 5,000 ya son poquitas. Entonces, 5,000 aún en pacientes histerectomizadas. Hay situaciones especiales que sí las menciona el sistema Bethesda, que son las pacientes con radioterapia, pacientes histerectomizadas con antecedente de cáncer, e inclusive las pacientes atróficas. En esos casos, si ustedes le informan al médico y al paciente, se puede bajar el estándar hasta 2,000, pero nunca menos de 2,000, ¿no? Ahora, si se va a bajar el estándar, se tiene que informar se tiene que anotar en el informe que se está bajando el estándar y la razón por la que se está bajando, ¿no? Pero mi recomendación es que lo dejemos en 5,000. 5,000, ya vieron, es un consenso, fue algo pragmático y ya son poquitas células. Entonces, mi recomendación es que lo dejemos en 5,000. Y si lo van a bajar, nunca lo bajen a menos de 2,000. Cualquier muestra, en cualquier circunstancia, no importa radioterapia, antecedente de cáncer, que tenga menos de 2,000, es una muestra que se debe de informar como inadecuada. Ok, muchas gracias. Había otra pregunta justo relacionada igual con la cantidad de células en radioterapia. Esa creo que también fue respondida. Y Heidi Men, tu micrófono está abierto. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Mi Heidi. nombre es Heidi, soy de Colombia, estoy primeramente agradecida por este curso porque la verdad es que mi conocimiento en citología de base líquida, digamos, que pudiera ser nulo. Pero mi pregunta iba muy relacionada con lo de la histerectomía. Ya respondí una parte, la otra es cómo sería entonces la toma de muestras para las mujeres con histerectomía, igual como la convencional, la toma de la muestra. Sí, claro. Exactamente, pero la gran diferencia es que aquí no va a haber cuello, cuando son histerectomías totales, no hay cuello del útero, y lo que se hace es tomar una muestra del muñón de la cirugía. Esa es la única diferencia, pero de ahí lo que nos toca a nosotros como laboratorio es evaluarlas exactamente igual, bueno, procesarlas y evaluarlas exactamente igual que el resto de las pacientes. Ahora, habría como pocas razones para tamizar a una mujer histerectomizada. Quizá una de esas sea que tenga antecedente de histerectomía por cáncer, ¿no? Eso podría ser una buena razón para tamizar a una paciente histerectomizada. Y sí, se tiene que ser, eso sería la única diferencia, pero esa parte no nos toca a nosotros, le toca al tomador de muestra. Como laboratorios nos toca procesarla y evaluarla exactamente igual que el resto. Mi celular no carga. Ok. Ok, muchas gracias. Gracias a usted. Saludos a su bonito país. Carga. ¿Ve cuánto tiempo lleva en lo que comí? Subió 2% nada más. Judith López. Luis López. ¿Quieres realizar? Ok, creo que no. Sandra Quesada. ¿Por qué son tan tímidos? Abro los micrófonos y ya nadie quiere preguntar. Catherine. Anaís quiere hablar. Doctor. Hola. ¿Puedo preguntar? Adelante. Hola, doctor. Buenos días. Yo soy Carla del Estado de México. Trabajo Hola, en el Carla. IMSS. Muchas gracias por sus pláticas. De verdad, lo hemos visto en varias ocasiones y siempre es un placer. Mi duda va en relación precisamente a las pacientes atróficas. ¿Cuál sería como el criterio para estandarizar el número de células en ellas? ¿En qué criterio nos podríamos basar? Esto que menciono,
Bethesda recomienda que en ninguna circunstancia en base líquida, una muestra con menos de 2000 células puede ser interpretada como adecuada. Entonces, eso es lo que menciona Bethesda. Y de ahí, pues, dependiendo del tipo de muestra que esté evaluando, ya sea convencional o base líquida, es la evaluación de celularidad que se haga, ¿no? En convencional va a ser con la lupa y en citología en base líquida, ya sea que decida hacerlo con el objetivo de 40, con el objetivo de 10. Y el procedimiento es distinto. En uno es comparar contra las imágenes de referencia y en el otro es hacer el conteo celular con esa salvedad, ¿no? En base líquida, menos de 2000 células es una muestra inadecuada. Claro, no, aquí la situación es que, bueno, usted como sabe, en el IMSS no manejamos la citología líquida. Sí, Por claro. lo regular es citología convencional. Entonces, ¿serían los mismos parámetros que en la citología líquida? Para convencional, acuérdense que la celularidad mínima es de 8000 células, de entre 8000 a 12000 células. El mínimo son 8000. Y también mi recomendación es que muestra que tenga menos de 8000 células también debe ser interpretada como inadecuada. Y si se va a bajar el criterio por alguna razón, se le tiene que informar tanto al clínico, o bueno, su institución debería de tenerlo estandarizado, ¿no? Ustedes se tendrían que juntar como Seguro Social y decidir, bueno, a las pacientes atróficas en nuestra institución o en nuestro laboratorio, vamos a tener el estándar de celularidad en tanto. Siempre, acuérdense, nunca menos de 2000 células en ninguna circunstancia. Pero la recomendación que le damos a la Secretaría de Salud es que aún en pacientes atróficas, dejemos la celularidad en 8000 en convencional y en 5000 en base líquida. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por la información. Gusto en saludarla, Carla. Igual, hasta luego. Otra pregunta, doctor, es ¿cuánto tarda en regresar los resultados el control externo de calidad? Muy buena pregunta. Hemos tenido, este es un proceso que estamos, que acabamos de generar y hemos tenido algunas áreas de oportunidad en la entrega de resultados. En promedio, las entregas son entre 90 y 220 días hábiles. Y eso es algo que estamos tratando de mejorar. Muchas veces tenemos ya los resultados de control de calidad y no podemos enviar los resultados de vuelta, sobre todo a laboratorios que no son estatales de salud pública, porque nos hacen falta guías o las guías de envío expiraron o bien venía mal alguna dirección. Entonces son pequeños problemas que hemos ido tratando de mejorar, pero tenemos como objetivo este año no tardar más de 120 días hábiles en la entrega de resultados, ¿no? Y de eso, pues para eso dependemos mucho de los laboratorios que nos ayudan a hacer las segundas revisiones, ¿no? Afortunadamente, pues está el Laboratorio Estatal de Michoacán, Tlaxcala, Puebla. Este año muy probablemente se una Yucatán, ya está Sinaloa. Tenemos muchos laboratorios y por supuesto el INCAN, que nos están ayudando a hacer el control de calidad para hacerlo más rápido. Yo creo que este año vamos a hacer publicación de la actualización de los lineamientos y ya que hagamos el análisis de todos los informes que hemos enviado, podremos generar un tiempo de entrega estimado para que ustedes como usuarios lo conozcan. Muchas gracias. Carla Susana. Carla Susana, encienda su micrófono porque está apagado. Sí, ya había Ahí está. preguntado. Fui yo la que le pregunté ya. lo de la atrofia. Sí, cierto. Sí, ya. Gracias. Gabriela Montero. Creo que tenemos un problema con Gabriela porque creo que ella no tiene micrófono. Ok. Pero puede escribir.
Ok, ya tenemos también la pregunta de Santiago. La pregunta de Santiago es referente a la mejor marca para elegir en Ey, de base líquida. Ok, como les ¿qué decía, pasó? la verdad es que eh, ¿Qué pasó? no se ha comprobado que alguna muestra sea, algún tipo de marca sea mejor que otra. Cuando nos las venden siempre como la mejor. ¿Me escuchas? Eh, yo les puedo decir que, ¿Me escuchas? sí lo escuchamos. Yo les puedo decir que en mi experiencia, eh, con SurePath lo que me ha pasado es que no siempre encontramos monocapas. Eh, con TeamPrep es donde más frecuentemente he encontrado infiltrado inflamatorio, pero es como en general. La verdad es que cualquier marca, hay una de Kiayen que también es bastante buena. Cualquier marca es adecuada siempre y cuando sirva para los fines que ustedes lo necesitan, ¿no? Entonces, más que marcas, yo creo que tienen que ver para qué es o cómo es que la van a ocupar. Así, por ejemplo, conviene mucho tener, si vamos a hacer tamizaje con BPH y luego con base líquida y queremos que sea en el mismo vial, pues conviene mucho comprar una base líquida que tenga un volumen pues suficiente para hacer las dos pruebas en la misma muestra, ¿no? Y ese será el criterio que deberán de utilizar, o ese será uno de los criterios para decidir qué base líquida van a utilizar. Entonces, no creo que se trate de marcas, sino más bien de las necesidades que ustedes como laboratorio o como este programa de detección de cáncer tengan. Yo creo que eso es lo que debe de normar. Y por supuesto los costos, ¿no? Los costos son, eso es algo que es fundamental, sobre todo para programas poblacionales. Entonces, no le puedo recomendar una marca en especial. Lo que le recomiendo es que sepa bien a bien qué es lo que quieren hacer, y con base a eso y en base a las características de cada una de las bases líquidas, pues seleccionar la que más le convenga. ¿Alguna otra pregunta? Espero haber contestado. Ok, y tenemos Alma Martínez, si quieres realizar una pregunta. Ok, si no, vamos con una de las preguntas del chat. Dice Janet Cecilia, dice, doctor, buenos días. ¿Hay alguna diferencia en la calidad de la muestra entre los distintos métodos de citología en base líquida? ¿Y cuál fue el método de base líquida que ustedes utilizaron para el estudio que realizaron? Ok. No, en teoría no debería de haber diferencias en calidades. Como vieron en la plática, algunas publicaciones hablan de celularidades ideales para identificar anormalidades dependiendo de la marca, pero para Bethesda, para el sistema Bethesda, está estandarizado en que la celularidad mínima son 5,000 muestras citológicas. ¿Qué material utilizamos? Pues de los dos. Están revueltos TeamPrep y SurePath. Durante un tiempo se usó TeamPrep, durante otro tiempo se ha utilizado SurePath. Por eso tengo como la experiencia con los dos. No puedo decir que uno sea mejor que otro. Mucho también depende de la calidad de toma de muestra. Acuérdense que esto también es operador dependiente, ¿no? Dependiendo de quién hace la toma de muestra, es la calidad que vamos a tener en el microscopio, y también depende de cómo esté el proceso preanalítico, desde que se toma hasta que se lleva a la muestra al laboratorio. Muchas veces en algunos estados hay condiciones
de temperatura o, bueno, condiciones medioambientales que no son las ideales para las muestras de base líquida. Entonces, si no se tiene controlado eso, todo eso, pues eso va a influir directamente en la calidad de muestra que nosotros estemos revisando. No me acuerdo haber leído de diferencias. Por supuesto, publicaciones de las mismas empresas, donde se comparan y dicen que es una mejor que la otra, o que las otras, pero otra vez, esto es operador dependiente, ¿no? La interpretación al final depende de todos nosotros. ¿Alguna otra pregunta? José Luis Franco. Hola, José Luis. Hola, doctor. Muchas gracias. ¿Cómo está? Buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Qué bueno. Mi pregunta es, una vez inadecuando la muestra, que es insatisfactoria por células, ¿cuánto tiempo esperan para hacerle una segunda toma? Y después de la segunda toma, si vuelve a ser insatisfactoria o inadecuada, si se puede utilizar algún método como solución fisiológica para poder obtener mayor cantidad de células. Claro. Es lo que les decía, las guías de manejo recomiendan de 2 a 4 meses después de la toma anterior hacer la repetición. La norma oficial mexicana, sin embargo, dice 4 semanas, que es como poco para esperar la revitalización de la zona de donde se hizo el muestreo, pero bueno, la recomendación es entre 2 a 4 meses. Hay algunos métodos de citología de base líquida que sí pueden hacer que el concentrado celular sea mayor. Eso se puede hacer. Eso es lo que entiendo. No sé bien a bien cómo lo hacen. Esta parte técnica, la verdad, la desconozco, pero sí sé que se puede hacer que el botón sea un poco más celular. Pero otra vez, por más que técnicamente se intente enriquecer la celularidad de lo que veamos, si no hay células, pues no se va a poder, ¿no? Entonces depende mucho esto va a tener que pasar porque nosotros nos involucremos como laboratorios en la capacitación del personal del primer nivel que toma las muestras, ¿no? Es bien importante que ellos sepan qué y de dónde se debe de hacer el muestreo, qué y cómo lo necesitamos ver para que ellos lo hagan de la mejor manera posible. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Saludos. Saludos. Ok, creo que alguien tiene el micrófono abierto, solo que no puedo ver su nombre. Y si no, lo abriremos a Claudia Valdés. Ok, en lo que ella activa su micrófono, tenemos una pregunta en el chat que dice, en el caso 15 de las presentaciones, dice Ana María, vi varios conglomerados de células basales, aparentemente cumplían con la cantidad celular, pero vi que solo se tuvo en cuenta una célula intermedia. Sí, claro, porque eso dice el procedimiento, que solo podemos contar células de epitelio escamoso. Lo que se veía en las imágenes eran células de reserva, que no se considerarían como tal células escamosas, por eso no se cuantificaron. Y por eso también hice la aclaración que en este tipo de casos, por eso lo puse, es como complicado luego hacer la evaluación. Uno puede considerar como laboratorio bajar la celularidad en el entendido de que como son pacientes atróficas, la verdad es que no vamos a ver otro tipo de celularidad, ¿no? Y son muestras complicadas porque, como ustedes saben, aún en pacientes atróficas podemos identificar lesiones precursoras. Entonces, antes de decidir si vamos a poner como adecuada o inadecuada esta muestra, es bien importante, quizá lo más importante es que evaluemos
minuciosamente cada uno de estos grupos, pues para descartar que no haya algo a lo que le podamos llamar anormalidad citológica e informarla como tal. Y entonces ya decidir si como laboratorio bajo el estándar y lo saco como negativo, o me quedo con el estándar de 5,000 células y lo saco como inadecuado. Siempre informando al médico y a la paciente. ¿Alguna otra pregunta? Espero haber contestado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, doctor, ¿me escucha? Hola. Hola, soy Mayra González. Hola, Mayra, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? Nada más una pregunta. Cuando salen inadecuadas por la celularidad, ¿se pueden reprocesar para posteriormente ver si en la siguiente laminilla salen con más células? Puede hacerlo, pero muy probablemente. Acuérdense que, bueno, hay algo, como les decía, hay algunos equipos que lo que pueden hacer es concentrar más la muestra, pero acuérdense que lo que se ve ahí en teoría es representativo de toda la muestra, ¿no? Entonces, lo puede reprocesar, pero es muy probable que vuelva a tener una muestra poco celular. Y acuérdense que no se vale sumar células de una laminilla y de otra. Entonces, sí, eso deberíamos de hacer. Eso podría ser parte de nuestro procedimiento si lo tenemos en nuestros laboratorios, reprocesar. Y si a pesar de reprocesar la muestra sigue siendo inadecuada, pues lo recomendable sería, o lo mejor sería, informarla como muestra inadecuada, ¿no? Por este riesgo que decía, que mencionan en Bethesda y que se ha visto que tienen estas pacientes, ¿no? Eso es quizá lo que nos debemos de llevar en mente. Una paciente con una muestra inadecuada, inadecuado es un diagnóstico, y una paciente con una muestra inadecuada tiene mayor riesgo de tener una lesión precursora en el seguimiento. Entonces, sí hacer lo que se pueda para tratar de mejorar la calidad de la muestra, pero también ser muy estrictos. Si no cumplen con los criterios de calidad, pues informarlo así como una muestra inadecuada. Gracias. ¿De qué? Un bonito día. Hola, Doc. Buenas tardes. Yo también quiero preguntarle algo. Claro que sí. Hola, soy Yuri. Oiga, Doc, una pregunta. Traté de ponerle mucha atención ahorita cómo hizo el conteo de células en base líquida. La verdad para mí es nuevo, lo sé hacer en convencional, pero en base líquida no. Donde creo que no le entendí muy bien, usted puso que debemos de ver cuál es nuestro FN primero y después decidir en qué objetivo lo vamos a hacer. Ajá. Lo que no supe es si esa tablita usted la dio en referencia a su tipo de base líquida, o sea, me refiero si es SurePad o TeamPrep. O sea, usted dio esa referencia de números de campos dependiendo del tipo de base líquida que es, o es para todos. Ok, muy buena pregunta y qué buena aclaración. Quizá no quedó tan claro. Para todas las citologías de base líquida debemos de tomar en cuenta 3 cosas. 1, esto que dice usted, el tipo de base líquida. Okay. 2, el FN de nuestro ocular. Okay. Y 3, el objetivo con el que vamos a hacer la evaluación, ¿no? Y por eso la tabla del sistema Bethesda tiene esos elementos. Si se fija, está el diámetro de la preparación, que puede ser de 13 milímetros, SurePad, 20 milímetros TeamPrep, y eso es lo primero que tomamos en cuenta. Y lo segundo que tomamos en cuenta es el FN de nuestro ocular, y lo tercero, el objetivo. Entonces, sí, se toman en cuenta las 3 cosas. El diámetro de la preparación. Y ya tomamos la tablita. Y entonces, dependiendo del diámetro de nuestra preparación,
el objetivo que decidamos utilizar y el FN en nuestro microscopio son el número de campos y el número de células que debería de haber en cada campo. ¿Sí? Ah, ok, sí. ¿Quedó más claro? Sí, ya nada más es cuestión de practicar. Exacto, esto es cuestión de hacerlo, ¿no? Cuando uno lo escucha y lo ve, cuando uno lo lee, es más, en el sistema Bethesda es como de locos, así como a mí me pasó así, me explotó la cabeza y así, ¿qué dicen? Es más, veía la tabla y no la entendía, y es como, la manera de entenderlo es practicarlo, ¿no? Contar, Oiga, tener en cuenta estas tres cosas y contar. ¿ese cuadrito que usted tiene ahí viene del Bethesda? El de arriba sí, el de abajo no. Eso lo hicimos en el INDRE para los microscopios que tienen FN de 18. Lo que puedo hacer es hacerle llegar a la Asociación de Técnicos la tabla con el FN de 18 para quien lo ocupe. Es más, tenemos un Excel porque nos hemos encontrado muestras de base líquida como Patito, bueno, que no son como de una marca comercial, que no son ni de 13 ni de 20 milímetros. Hemos encontrado muestras de 11 milímetros y de, si no me acuerdo, también muestras que están entre 13 y 20, no me acuerdo si eran de 14 o de 15 milímetros. Entonces, tenemos un Excel en el que se puede modificar inclusive el diámetro de la preparación, el tamaño del diámetro de la preparación y calcular el número de campos y el número de células por campos requeridos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Si nos puede compartir el Excel que menciona, pues sí, sería... claro, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Doc. Bueno, muchas gracias también. Y tenemos una última pregunta de Elvia Rodríguez. Su micrófono ya está abierto. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi pregunta es si en la citología, ahorita dijo usted que podíamos reportar inadecuadas por artificios, por ejemplo, inflamación, vaginosis. Entonces, mi pregunta es si solo en base líquida se pueden reportar o también en la convencional. Ok, en convencional es lo mismo. Si no se ven las 8,000 células mínimo, si están cubiertas por polimorfonucleares o hay tantas bacterias que no se ven las células, que puede llegar a pasar, o hay muchos eritrocitos que tapan las células, también se informa como inadecuado. Lo que les mencioné es que pueden ustedes tener una muestra inadecuada, pero si encuentran algún otro elemento como vaginosis, actinomices, cándida o endometrio, por ejemplo, en una mujer mayor de 45 años, se debe de poner en una nota. Es el diagnóstico, la interpretación es muestra inadecuada, pero en la nota se debe de poner que se observaron, por ejemplo, microorganismos micóticos compatibles con cándida, ¿no? Probablemente eso ya no nos toca decidirlo a nosotros, el médico tratante lo decidirá cuando vea el resultado, probablemente le dé tratamiento y después del tratamiento le repetirá la muestra, ¿no? Eso es algo importante, también nosotros no debemos de recomendar tratamientos, ¿no? Eso, no, muchos de nosotros, o muchos no somos médicos, bueno, yo sí, pero algunos no somos, no todos son médicos, entonces tampoco se deben de recomendar tratamientos, ¿no? El que decide si se da tratamiento o no a una paciente es el médico tratante. Nosotros tenemos como obligación informar lo que encontramos, ¿no? Y sobre todo informar aquellas cosas que creamos que sean de utilidad para el clínico. Entonces, podemos decir que es una muestra inadecuada que tiene, y como nota, que se encuentra vaginosis, ¿no? O es una muestra inadecuada para lo que sirve la citología, que es de buscar lesiones precursoras, pero encontramos actinomices, por ejemplo, o es una mujer mayor de 45 años y tiene células endometriales, esto le puede ser de utilidad al clínico. Eso es a lo que me refería. Pero sí, en convencional también, si no se cumple con el mínimo de celularidad, se debe de informar como muestras inadecuadas. De hecho, esa es la principal discordancia que tenemos con los laboratorios en general de la Secretaría de Salud y también algunos del Seguro Social, a los que ya les empezamos a hacer control de calidad externo,
Esa es la principal discordancia que encontramos. Entre decir, no tenemos tantas discordancias entre lesiones, como las discordancias que tenemos para decir que una muestra es adecuada o no. Entonces sí, la respuesta es sí, en convencional también hay que sacar muestras inadecuadas si están cubiertas más del 75% de las células presentes en la laminita. Ok, muchas gracias, que tengan excelente día. Gracias a usted, hasta luego. Bueno, pues con eso finalizamos la sesión de preguntas. Doctor, una vez más, muchísimas gracias por su presentación y por todas las respuestas a las preguntas que realizaron. Tenemos más preguntas en el chat que todas las vamos a recopilar para poderlas responder y después se van a hacer llegar a sus correos electrónicos las preguntas que están haciendo en el chat. Y también quiero hablar acerca de la asistencia al seminario. La asistencia se va a tomar enviando un mensaje directo, pero tienen que ser mensajes privados. Si pueden ver en el chat, hay un asistente que se llama Asistencia a METEP. Enviando un mensaje en privado a ese usuario es como se van a tomar las asistencias. Entonces les pido por favor para futuras presentaciones que no estén enviando correos electrónicos al chat general porque distrae mucho en general. Y pues creo que eso es todo. Si quieren